Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro a través de este en vivo de Instagram desde Iluminación Helios en el Centro Coinaza de la Castellana, Caracas. Estamos muy contentos de estar aquí en esta casa, porque esto ha sido una casa para muchos de los profesionales que hemos desarrollado este trabajo referente a la iluminación arquitectónica, a la iluminación escénica, a la iluminación de exteriores, a la iluminación industrial, a la ornamental, en fin, a todas las posibilidades que ha presentado esta firma desde su inicio. Quiero comentarles que mi relación con Iluminación Helios se inició a partir de enero de 1985, cuando el señor Yanko Wisner y Humberto Bermúdez padre, el doctor Bermúdez, estaban justamente trabajando fuertemente en lo que sería quizás uno de los proyectos más importantes que hayan ejecutado, que ha sido la Sala Río Reina del Teresa Carreño. Justamente yo también en ese año 85 estaba ingresando como jefe de iluminación, muy joven, con muy poca experiencia, recién llegado al país, recién graduado en el área de diseño y tecnología audiovisual y bastante, digamos, contento, emocionado y asustado de asumir una responsabilidad siendo tan joven. Entonces esto es bien interesante porque justamente el señor Yanko fue una de las personas que le enviaron mi corto currículum para esa época y él lo aprobó. Eso se lo envió el director en su momento, el maestro Elías Pérez Borjas, y bueno, ahí comenzó una relación fabulosa y justamente, digamos, de respaldo total hacia este sistema de iluminación Kliegel, que fue realmente un antes y un después en los equipamientos y en los diseños de estructuras de iluminación en este país. Fue un sistema completamente adaptado a las necesidades de una casa de ópera y a un escenario y a una sala de geometría variable, con todos estos atributos y por supuesto con un sistema de iluminación diseñado desde los Estados Unidos, el proyecto Mark Stanley, si no recuerdo, que fue un diseñador muy importante del New York City Ballet, era uno de ellos, más todo este grupo de grandes profesionales venezolanos, por supuesto, Tomás Lugo, César Sandoval, Dietrich Kunkel, que eran los tres arquitectos que justamente llevan a cabo todo esto con el Centro Simón Bolívar. De manera que mi profesión o el trayecto que uno inició en 1985 estuvo siempre ligado a Helios, a Iluminación Helios, incluso desde su inicio allí en Parque Central, en esta zona, al lado o en el sótano creo, debajo del Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, rodeado de unos restaurantes y unos jardines internos bellísimos del Parque Central de aquel momento, comunicado completamente con el Caracas Hilton y el Teatro Teresa Carreño y el Ateneo de Caracas y todo este diseño urbano que continuaba en la Plaza de los Museos y ahí seguía hacia el Parque Los Caobos. Entonces, bueno, haber trabajado con... Aquí puedo poner algunas imágenes también de digamos, lo que ha sido un poco esas producciones que se llevaron a cabo en el Teresa Carreño de ballet clásico, danza contemporánea, y que yo tuve que ver con todos esos proyectos de ballet, con el ballet Teresa Carreño, también con Danza Hoy, en fin, los proyectos de ópera, toda esa etapa que yo tuve la gran oportunidad de desarrollar allí con el apoyo de la Fundación Teresa Carreño y todos los compañeros de esa época que éramos todos muy jóvenes
dirigiendo este teatro no solamente para sus producciones propias, sino para producciones en el extranjero, extranjeras que venían de países así como Maurice Béjart o algo tan importante como fue la visita del Papa Juan Pablo II, que fue mi primer trabajo allí, mi primera responsabilidad, haber iluminado a un Papa, ¿no? Fue increíble haber hecho eso con todas las directrices que colocaba el Vaticano. Esos fueron trabajos de aquellos momentos que a uno le tocó emprender. Entonces, bueno, de alguna forma o de una manera muy especial, la relación con Helios ha sido muy fructífera, ha sido además una oportunidad de conocer a través de todo lo que ha sido esta firma, de conocer, digamos, los mejores diseños de lámparas ahora desde el punto de vista arquitectónico, de lo que utilizas dentro de tu casa, o no solamente residencial, sino también en edificios, y lo que ha permitido entrar esas imágenes de todos estos grandes diseñadores industriales europeos y norteamericanos, que sí, Castiglioni, Porsche, y nosotros haber tenido la oportunidad de conocer todas estas piezas fabulosas que entonces Humberto y Yanko traían aquí a Helios, ahí en Parque Central. Entonces era como una galería más de elementos estéticos fabulosos que uno iba a conocer allí, y bueno, y eran para la venta. Y no solamente para la venta, sino que comenzaban a ser muy importantes para el momento en que yo, por ejemplo, comenzaba a diseñar proyectos de iluminación. Entonces todo este compendio de productos y de marcas fabulosas de estos grandes diseñadores que llegaron a las manos de la gente aquí, fue todo a gracias del señor Yanko y Humberto, en su empeño, digamos, de crear una cultura de la iluminación, realmente, porque ha sido una cultura de la iluminación aplicada a las obras civiles, ¿no? Que existe desde hace mucho tiempo, evidentemente, ¿no? Entonces, sin embargo, Helios ha tenido mucho que ver con eso. También hay un punto muy importante de esta etapa, que es, digamos, la utilización de los bombillos estos MR16 en 12 voltios que comenzaron a inundar el mercado, y que a la vez estas luminarias, estos cuerpos de lámparas, las tenían entonces para ser utilizadas de diversas maneras. Se podían ya utilizar ya rompiendo con esos esquemas tradicionales de que la iluminación siempre iba en los ambientes en el centro. Ya entonces comenzaba a haber una visión un poco diferente, por lo menos en mi experiencia. Cosas tan, digamos, que uno piensa que son elementales hoy en día, pero luces de acento diferenciadas de las ambientaciones, es decir, las obras de arte o esculturas con su propia iluminación, su propia dramatización, y que esto, por supuesto, la gente que trabajamos primeramente en iluminación total y pasar para la iluminación arquitectónica ha sido, digamos, una herramienta sumamente eficaz. Esto aunado, digamos, este inicio, digamos, a pesar de que el MR16 es un bombillo muy caliente, en ese sentido, muy caliente, y que bueno, hoy en día con los retrofits se modifica a LEDs dicroicos, ¿no? Pero en aquel momento había la posibilidad de tenerlo en varios grados de ángulo. Entonces era muy interesante, porque era un poco utilizar una herramienta que viene de la iluminación clásica del teatro, que es utilizar diversos spots de luz en varios grados, abrirlos, cerrarlos, utilizar los grados, en fin, para también aplicarlo en la iluminación de espacios interiores. De manera que entonces toda esta revolución, sobre todo a partir de este importante fabricante Reggiani, con unas piezas muy pequeñas, sumamente fáciles de manejar en los plafones, junto con los transformadores, por supuesto. Y esto entonces a su vez llevado a esta cultura del sistema de control, que entonces
estaba entonces entrando también, en este sentido, Lutron, otro componente importante de lo que maneja esta firma. Entonces aquí conocer cómo hacer las distribuciones, que es un poco lo que, digamos, significa organizar la iluminación de manera de que el diseñador de luces pueda cumplir con los requerimientos que tiene la casa donde va a intervenir o el edificio, y un inicio como de la domótica, como en pañales, para después llegar a un nivel como el que nos encontramos ahora, que podemos manejar las luces desde nuestro teléfono estando en el extranjero. Entonces, así como pueden ver la gente sus casas, pues también pueden controlar la iluminación. Entonces, todos estos recursos que han sido súper valiosos en los proyectos de iluminación, digamos, también yo lo he enfrentado de una manera muy especial, porque es un poco manejar también los enganches, como se hace en la iluminación teatral, manejar muchísimas luminarias y tener el control sobre cada una de ellas. Esto quiere decir que cada luminaria tiene un sentido en un proyecto y en la obra, todo lo que implica. Entonces, cada pieza que forma parte de un proyecto tiene su propio, digamos, carácter, su propio cumplimiento de necesidad, su requerimiento, y esto, por supuesto, organizado desde un punto de vista del sistema de control, es fabuloso porque permite manejar las intensidades. Ya hoy en día puedes hasta manejar las temperaturas del color, puedes dividir la zona, en fin, toda una serie de posibilidades, hacer diversos escenarios, y todo esto, digamos, aportado por ellos, pues, de una manera de manejar los proyectos de iluminación de una forma, digamos, así como lo pueden hacer en cualquier lugar en Pensilvania, o lo pueden hacer en Milán, en cualquier lugar. Entonces, estar, digamos, como a la vanguardia de lo que estaba sucediendo. Y esto adicionalmente, digamos, con esa cultura de asistir permanentemente a todas estas convenciones y digamos, reuniones anuales que se hacían o se hacen todavía después de la pandemia, donde todas las manufacturas, diseñadores, profesionales, gente del negocio se reúnen anualmente para ver los lanzamientos y las innovaciones, y por supuesto el funcionamiento del mercado. Entonces, bueno, esto es algo bien interesante, porque evidentemente que tiene una actuación vital en lo que es el trabajo del diseño de luz. Otro punto importante, que es, digamos, hemos hablado de las lámparas, que evidentemente son piezas, que son obras de arte, son esculturas. Por ejemplo, esas que estuvimos ahí viendo, de las esculturas, ¿te acuerdas? De las piezas, estas de los clásicos, el Gaia Chandelier, en fin, ese tipo de piezas que son evidentemente diseño industrial, pero también son obras de arte de alguna manera, para asumirlo como un proceso. A su vez, por supuesto, el trabajo digamos, de la relación del arte con la iluminación también puede estar pensado, que en el momento que se diseña estos proyectos, estamos pensando no solamente en la eficiencia y en los sistemas de control, sino estamos pensando que la persona que vive allí y tiene sus obras de arte, sus esculturas, quiere tener una iluminación especial para ella, las quiere dramatizar. Y esto es realmente una quizás de las principales características que tiene el trabajo de un iluminador. Un iluminador además es un iluminador, es un planificador también en su trabajo, y no trabaja solo, trabaja con un arquitecto, trabaja con un ingeniero electricista, trabaja con los civiles, y a la hora, digamos, de la ejecución tiene que estar completamente involucrado en el proyecto, porque son todas las penalizaciones que implican, digamos, llegar al nivel de estética que nosotros estamos llevando aquí, pero es la construcción
de un inmueble, y eso por supuesto implica un nivel de ingeniería, un nivel de ingeniería de detalle, y que estos diseños o ingenierías conceptuales lleguen realmente a la realidad y finalmente lleguen a la persona que va a vivir allí. Por ejemplo, también yo siento que es muy interesante, vamos un momento a ver esta parte del centro empresarial Esmeralda, donde tenemos esos pequeños dibujitos, exacto, este tipo de cosas. Entonces, estas intervenciones de trabajar, digamos, improvisar, dibujar, ilustrar sobre los proyectos es interesante, porque va uno entonces recreando. Esto por supuesto lo hacen cada vez más con sistemas 3D que visualizan de una manera sumamente, digamos, parecida a la realidad virtual, a acercamientos realmente muy poderosos de lo que puede llegar a ser un proyecto ejecutado, que es una manera también de mercadear los trabajos de iluminación. Entonces, bueno, todos estos trabajos iniciales para conocer qué es lo que vamos a realizar con nuestras herramientas siempre van a ser muy importantes, porque ellos eventualmente van a quedar, digamos, proyectados en los dibujos digitales, sea AutoCAD, que es generalmente lo que yo utilizo, junto con unos buenos colaboradores, con otros arquitectos, que en este caso solo puedo nombrar Diana Dona y Pablo Marcano, que han sido mis principales colaboradores de estos últimos años en estos proyectos. Entonces, bueno, toda esta presencia del arte o la iluminación como elemento del arte, también yo pienso que es una manera de integración. Uno conoce tantos proyectos donde están involucrados obras de grandes artistas. Por ejemplo, el Teatro Teresa Carreño, en su vestíbulo, tiene unas piezas del maestro Jesús Soto, como las hay también en el Cubo Negro, piezas fabulosas que se integran. Los hay también en, por ejemplo, el Centro de Acción Social, que tuve que ver con ese proyecto, con Tomás Lugo y con Humberto Bermúdez. Hicimos, digamos, todo lo que eran las especificaciones de ese proyecto. Quedó bastante parecido a lo que originalmente se pensó, pero tuvo sus modificaciones por otras personas. Sin embargo, la obra como tal tiene una integración muy interesante, no solamente del trabajo de iluminación escénica y arquitectónica, sino también, por ejemplo, la intervención del maestro Cruz Diez en los asientos. Entonces, todas estas integraciones funcionan de una manera realmente impactante y espectacular, y le dan muchísimo valor a la obra arquitectónica. Se ve mucho también hoy en día como intervenciones que podríamos decir que son también artísticas, de iluminación especial de las fachadas, que tienen muchísimo tiempo. Esos trabajos se iniciaron con la construcción de los rascacielos hace muchísimo tiempo, y eran, digamos, lo que uno puede ver en esas capitales norteamericanas, en los downtowns, y por supuesto Nueva York como principal referencia en el manejo de la iluminación especial de esas torres, los edificios Chrysler, el mismo Empire State, la manera como están iluminadas, y eso viene desde hace muchísimo tiempo, con un desarrollo de las luminarias, un desarrollo de la óptica y de la fuente de luz, trabajado de una manera además de funcionar a la intemperie. De manera que entonces esta intervención del arte como tal y su integración en las obras civiles y en la arquitectura tiene mucho tiempo funcionando. Entonces, creo que podemos ver hoy en día en nuestra ciudad, en Las Mercedes, algunos proyectos interesantes de iluminación lineal, que genera unos efectos sobre las fachadas interesantes, o hacen unos volúmenes. Yo he tenido la oportunidad de participar en dos proyectos interesantes, uno de Tania Serrat y Celina Ventat, un hotel que no se hizo,
y otro del centro La Esmeralda, el centro empresarial, que no sé si lo van a hacer, pero se hicieron unos proyectos bien interesantes de iluminación indirecta con líneas en los años 2016-2018. Hoy en día vemos que estos proyectos llevados a obra son bastante más agresivos porque son, digamos, ya la presencia total en la fachada. Entonces eso creo que es bien interesante. Esto también, por supuesto, tiene su aplicación en residencias, pero la espectacularidad en estos edificios empresariales, por supuesto, siempre va a ser bien importante. Otro punto interesante, digamos, que hemos manejado con ellos ha sido el trabajo de iluminación exterior. Esto también bien interesante, porque yo, por ejemplo, cuando llegué a la oficina del Teresa Carreño, una de las primeras cosas que encontré fueron unos libros de iluminación, pero también estaba el catálogo de Vega en aquel momento. Vega, que es un fabricante alemán de, digamos, de niveles Mercedes-Benz, Porsche, para decirlo de alguna manera. Son unas piezas también sumamente interesantes, con un alto nivel de diseño, utilizadas para exteriores y que duran para toda la vida, ¿no? Ese tipo y manejan ópticas fabulosas y por supuesto van desarrollándose a medida que la tecnología va avanzando en todos estos nuevos criterios de la iluminación LED y todo el desarrollo que está teniendo. Y Vega, por supuesto, todavía en la Río Reina, la iluminación del soto ese, la lluvia amarilla, está hecho con piezas LED que son lámparas par 56, muy antiguas, pero todavía funcionan, de alto nivel de consumo. De manera que todas estas posibilidades de trabajar con iluminación exterior, con equipamientos de primera calidad, tuve la oportunidad también de utilizarlos en Macagua 2, por ejemplo, en Caruachi, estas grandes represas que lo hice con el Departamento de Arquitectura de Delca, Esther Fontana y todo un grupo fabuloso de profesionales, y que hicieron unos trabajos muy interesantes con este tipo de luminaria, un poco emulando, digamos, lo que son los edificios históricos que se iluminan en capitales europeas. Entonces eso también se ha llevado a cabo a través de esta firma. De manera de que hemos estado conversando de muchísimas opciones que se presentan a través del uso de equipamientos realmente de primera calidad para poder trabajar el arte. Las luminarias, por supuesto, por ejemplo, que vimos, son obras de este artista español, Manolo Valdés. Son pruebas que se realizaron en una residencia de Caracas para finalmente llegar al sistema adecuado, con piezas embutidas en el piso, que en ese momento eran fluorescentes, de la última generación, que ya hoy en día me imagino que ese retrofit se habrá hecho, no sé, porque no estaba más en ese lugar, pero evidentemente tendría que hacerse. Es algo que, digamos, de alguna manera la tecnología tiene que estar permanentemente en evolución, sea en las residencias o sea en los locales comerciales. Por ejemplo, estas cadenas de farmacias tan importantes en la ciudad, se observan unas permanentes actualizaciones. Y hay un tema muy importante que tiene que ver también de no solamente dándole esta aproximación de iluminar el arte, sino también capitalizar la gente en sus grandes inversiones que hace de la vida, ¿no? De sus casas o de sus proyectos de vida a nivel de los inmuebles. Los inmuebles capitalizan muchísimo cuando tienen importantes inversiones de lo que es la iluminación y los sistemas de control. Y esto, por supuesto, es algo que va a tener impacto en el momento de que esos muebles entren en el mercado inmobiliario, que es algo que estoy recientemente incursionando con mi amigo Francisco España y Ferca Rentals. Entonces también es una cosa importante de conocer, que vas a una casa que encuentras y que está en venta hoy en día, y la casa inmediatamente cuando entres la reconoces, porque es una casa que
no te habías dado cuenta o simplemente es una casa que tú tuviste parte que ver en ella y cuando ves están ahí las luminarias de esos años, del año 85 por ejemplo. Me ha tocado ver eso y en este caso por ejemplo esta tuve que ver con ella, pero digamos el inicial diseñador fue Russell Nichols, que ya murió, pero fue también un pionero en cuanto a sus trabajos de iluminación, que creo que hoy en día esos trabajos, digamos, los retrofits, serían interesantes aplicarlos para recuperar esas opciones de actualización. Entonces es importante también saber eso, la inversión que se hace en las casas o en los inmuebles en general, con los sistemas de iluminación y las luminarias, capitalizan y es muy importante para, digamos, para la vida diaria. Entonces, bueno, estos son, digamos, los tópicos que hemos querido tocar en esta primera oportunidad. Una combinación de tecnología, una combinación de historia, de trayecto en esta profesión, una combinación también del negocio, de la importancia de una empresa como Helios, de estar dando sus servicios por ya, no sé, 40 años pronto estará cumpliendo. Entonces, mantener esta vanguardia en todas las opciones que presenta. Y bueno, digamos, dentro de la competencia que implica una firma de estas características. Entonces, bueno, si hay algunas preguntas y esas cosas. Entonces, bueno, si desearían tener alguna pregunta, estaríamos encantados. Bueno, si desearían tener alguna pregunta, estaríamos encantados. Si desearían tener alguna pregunta, estaríamos encantados. Entonces, bueno, esto es un poco el trayecto que hemos tenido durante todos estos años, desde, digamos, en la parte escénica, por todos los teatros de este país, también por los teatros, prácticamente gran parte de los teatros de España, también teatros en los Estados Unidos y también proyectos en el extranjero, en Aruba, en Colombia, en fin. Y bueno, nos encontramos aquí en Caracas, impulsando también nuevas propuestas y incorporándose también a proyectos que impliquen actualización. Entonces, bueno, esa es la... ¿Hay una pregunta? Sí, dímela. ¿Qué luminaria utilizas para el arte? Ok, esa es una buena pregunta. Bueno, en este momento, el tipo de luminaria pues dependerá del tipo, digamos, primero, qué tipo de obra va a ser. Si es un volumen y es una escultura, según sus dimensiones y de dónde esté ubicada, digamos, si está, por ejemplo, en el exterior la escultura, primeramente la luminaria tiene que tener un factor IP alto, por lo menos IP65 para arriba, que quiere decir que va a soportar la intemperie, la lluvia, el polvo, incluso la nieve, el calor. Eso es un punto básico. ¿Cómo la vas a ubicar? Entonces, ella va a estar ubicada ¿cómo? Va a estar en la base de la escultura o va a estar en un jardín, y en ese jardín puedes entonces hincar la luminaria o la quieres embutir en el piso. Es algo que yo no soy muy amigo de embutir en el piso, porque generalmente las piezas, o sea, hay que hacer un trabajo realmente muy importante, no solamente de la luminaria, sino el trabajo civil tiene que ser perfecto para que la luminaria dure. Entonces, en este sentido, la selección de la luminaria para una escultura en el exterior, el factor IP. Después, por supuesto, tratar de trabajar con una luminaria actualizada, es decir, con un LED. Ahí puedes tomar en cuenta que puede variar, puede ser cálida o puede ser una luz intermedia o puede ser fría.
yo creo que no se le tiene que tener miedo a la luz de fría de 6.000 grados Kelvin hacia arriba. Creo que perfectamente es válida también. Hay una tendencia siempre a trabajar con el cálido, pero yo creo que uno tiene como que tratar de ser un poco libre con respecto a eso. Adentro, una obra de arte, por supuesto, una pieza, un cuadro, habrá que saber el tamaño del cuadro. De acuerdo a las dimensiones, ahí tendremos que hacer un pequeño cálculo para saber primero cuántas luminarias necesitamos, o si vamos a necesitar una sola, y el ángulo de proyección que vamos a utilizar para eso. Entonces sería la manera de actuar. Aquí por supuesto hay muchas piezas Reggiani actualizadas, hay otras piezas de otros fabricantes que también hay aquí, no sé, es que de Optilight. Yo por ejemplo uso mucho Optilight. Optilight se utiliza el proyector o el reflector, que es dirigible, puede ser exterior o puede ser embutido, y ese utiliza una lámpara GU10, una bombilla GU10, y que si trabajas con un buen fabricante, creo que en este caso que será una bombilla de buena calidad, vas a obtener un buen resultado. Generalmente es un ángulo de proyección de 35-40 grados. Entonces hay que hacer ese cálculo de manera que te funcione la proyección de la luz sobre el cuadro. Hay otra pregunta. ¿Cómo puede la iluminación afectar la reacción emocional de una obra? Ok, eso es importante. Evidentemente que yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de utilizar unas piezas Lightolier basadas, digamos, un poco en el sistema helicoidal de luces teatrales, que puedes utilizar cuchillas para hacer cortes. Creo que aquí la tenemos, la de Víctor Valera, creo que aquí la tenemos. Está en... Esa es una obra interesante porque tiene son cuatro luminarias, cada una en cada pantalla, ¿no? Todavía están en la parte de... Son bien interesantes. Más adelante, esta pieza, 1, 2, 3, 4, son 4 cuadros. Cada cuadro es una pieza Lightolier. En este caso es una pieza Lightolier. La fuente de luz es incandescente. Entonces está medido de manera de que abarque cada paño de la obra. Entonces esta es una manera. Estos son equipos bien interesantes, muy sofisticados, bastante costosos, y bueno, son un poco lo que se estaría utilizando en museos y en galerías. Okay. Bueno, ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Espero que les sirva de ayuda esta pequeña conversación, y bueno, espero que nos veamos pronto aquí en Iluminación Helios y en futuros proyectos. Buenas noches.